Bienvenidos a nuestro CMO Talk. Hoy vamos a hablar sobre el marketing B2B, un tema que venía pidiéndonos la comunidad ya desde hace algún tiempo, para que habláramos de estas empresas que se enfocan en este tipo de relacionamiento uno a uno con el cliente. Para empezar, quiero darles algunas recomendaciones, pedirles por favor que tengan sus cámaras apagadas, sus micrófonos en off. Al final tendremos un espacio de preguntas donde ahí tendrán la oportunidad ya de abrir sus micrófonos para que puedan preguntar e interactuar con nuestros hoy ponentes y también pueden escribir sus preguntas en nuestro chat. Queremos también darle hoy y contarle a la comunidad que le estamos dando la bienvenida a un nuevo aliado, SL Insights y Arqueotipos, que empiezan ya a estar en nuestra comunidad a partir de este mes. Así que ya tendremos la oportunidad de conocerlos y de poder interactuar con ellos y apreciar sus contenidos. Para hoy nos acompañan como speaker principal María del Pilar Paz, que es de la compañía Insights B2B. María del Pilar es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, con especialización en mercadeo de la Universidad de los Andes. Más de 15 años de experiencia en empresas del segmento B2B, liderando tanto el área comercial como el área de servicio al cliente y de marketing. Desde el 2015 tomó la decisión de emprender con el propósito de contribuir al crecimiento rentable de las compañías, diseñando y desarrollando estrategias de marketing. Y es allí cuando da inicio a la compañía Insight B2B. Bueno, nos acompaña Adriana Bueno, que es la Marketing Manager de NetSuite, una compañía, digamos, diría yo, una hija de Oracle. Ya nos vas a contar bien tú, Adriana. Es ingeniera de sistemas con maestría en administración de la Universidad Nacional de Colombia, estudios en mercadeo y alta dirección de la Universidad de los Andes. Especialista en tecnología de información y apasionada por los temas verdes, que siempre está buscando cómo lograr un enfoque ecológico y natural en todas sus actividades con los clientes. Desde hace 8 años está en el mundo del marketing B2B. Hace 3 años lidera la estrategia de NetSuite para Latinoamérica. Y no por ser el último, el menos importante, nos acompaña José Prado. José, yo te decía ayer o anteayer que hablamos, oye, ¿qué cargo tan largo? Marketing, Alliance and Customer Service Director en Carvajal Tecnología y Servicios. José es administrador de empresas del CESA, certificado como coach de neurolingüística, cuenta con diplomados en marketing digital del EIB, marketing para servicios financieros del CESA y certificado en negociación avanzada por Carras Effective Negotiation and Use. Vinculado a Carvajal Tecnología y Servicios desde el 2015, antes de vincularse a SITS, trabajó para Olaco en diversos roles en las áreas de alianzas, marketing y lines management service, con responsabilidades locales y regionales. Previamente estuvo vinculado al sector financiero nacional, donde ocupó diferentes cargos. O sea que es una trayectoria desde el sector financiero, tecnología y ahora en Carvajal también en el área de tecnología. Director global de mercadeo, servicio al cliente y alianzas en Carvajal y servicios para Latinoamérica. En dicha región busca posicionarse de manera estratégica el amplio portafolio de soluciones y servicios de CETIX. Lidera una operación de venta digital 100% B2B enfocada en la conversión de leads a oportunidades y ventas efectivas. Es decir, quiero decirles que estamos hoy en manos de los que conocen, trabajan y velan por el B2B. Vamos a iniciar entonces con la presentación de María del Pilar. María del Pilar, bienvenida a nuestro foro. El auditorio es tuyo. Hola María Claudia, muchísimas gracias por tu amable invitación. Saludo especial a Adriana, a José que nos van a acompañar y pues a toda tu audiencia. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me habilitas por favor para compartir pantalla? Ya te estamos habilitando. Gracias.
Juliet, ¿puedes poner de co-host a María del Pilar, por favor? Ya estoy aquí. Y ¿me confirmas, por favor, si están viendo correctamente la pantalla? Sí, estamos viendo. Ahí se ve perfecto, María Pilar. Ok, bueno, excelente. Entonces, en estos minutos vamos a conversar un poco con todos ustedes sobre los desafíos del marketing B2B y lo que estamos viviendo como tendencia para el próximo año. Este año definitivamente ha sido un año muy extraño para varios sectores. No ha sido nada fácil por toda esta situación de contingencia debido a la pandemia. Y hemos visto pues como ante esta situación también muchas empresas han tenido que reaccionar y han tenido que tomar decisiones para proteger a sus empleados, a sus clientes y poder mantenerse en el mercado. Básicamente ha sido un año, voy a mover aquí ya, arriba las imágenes para poder ver. Ha sido un año de adaptación, de cambio, en donde hemos tenido que aprender como a mucha marcha forzada, nuevas formas de hacer las cosas cotidianas. Hemos aprendido nuevas formas de estudiar, de trabajar, de hacer mercado, de celebrar fechas especiales con nuestras familias. Y a nivel empresarial, muchas empresas se vieron obligadas a parar su operación, pero de alguna forma también esta pausa obligada abrió ese espacio para repensar y encontrar alternativas para poder mantenerse en el mercado. Este año, entonces, fue ese nuevo conocimiento alrededor de probar nuevas herramientas, de hacer testeo, de hacer cambios muy rápidos. Si nos vamos al mundo de las empresas B2B, en donde su ejercicio comercial tiene un fuerte componente en el desarrollo de eventos, de seminarios, de ferias industriales, dependiendo del sector, de desayunos, todas esas actividades donde podíamos encontrar ese cliente al que queremos llegar y darnos a conocer como marca y entablar esas primeras conversaciones comerciales, pues esos escenarios desafortunadamente no se dieron. Y las empresas entonces se vieron obligadas a volcarse a la virtualidad, al mundo digital, para mantenerse presentes, tratando por lo menos en una primera instancia mantener a sus clientes actuales. También nos vimos obligados a explorar nuevos canales de comunicación, de adquisición de clientes, y todo esto principalmente en el entorno digital. Ahora bien, cuando hay estos escenarios de incertidumbre, cuando no hay certeza de lo que pueda pasar, cuando estamos haciendo presupuestos con unos crecimientos temerosos, también con inversiones muy ajustadas, en donde pues, necesariamente tenemos que pensar en un escenario pesimista, en otro pues el más probable, simplemente como para que no nos vaya a tomar nada de sorpresa, porque pues no sabemos realmente qué es lo que, cómo va a suceder este 2021. Entonces, siempre será una muy buena solución, como acá decimos, como echar mano a lo que tenemos cerca, y eso es los clientes actuales. Una de las características del marketing B2B es que nos estamos concentrando en muy pocos clientes comparado pues, con el mundo B2B, y ganar un cliente requiere de mucho esfuerzo, porque pues, son decisiones de un alto valor económico con un impacto importante en la organización. También intervienen varias personas en el proceso de toma de decisión. Así que si diseñamos una estrategia para cuidar a esos clientes que hoy tenemos, pues de alguna forma estamos también logrando que ese ciclo de vida con los clientes, ese ciclo de vida del cliente con la empresa sea más largo, y también poder encontrar nuevas oportunidades, porque no que signifiquen para la empresa una facturación actual. Esto fue una de las acciones que se vieron en las empresas en este año, y que seguirá siendo tendencia en el 2021, cuidar lo que ya tenemos. Y
Para poder entonces mantener esos clientes, necesitamos también volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Es entender qué está pasando con nuestros clientes. Cómo esta nueva realidad que estamos llamando todos está afectando a nuestros clientes. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como marca hoy por ellos? Si toda esta contingencia nos ha cambiado a todos de alguna forma, si hemos adquirido esas nuevas rutinas, esos nuevos hábitos de comportamiento, inclusive la escala de prioridades también ha cambiado, pues todo este cambio de alguna forma se refleja en las organizaciones, porque pues finalmente tienen que estar rápidamente atentas a estos cambios y atendiendo pues toda la nueva demanda y toda esta presión. Entonces, si nuestro cliente es un gerente de producción, supongamos, en este caso, acá tenemos una gerente de producción, digamos que sea de una industria de empaques, necesitamos entender muy bien para ella como cliente qué ha cambiado, ¿sí? Cómo se ha visto nuestra gerente afectada por la situación, qué se ha vuelto imprescindible, qué ha dejado de ser prioritario, ¿sí? Si ha cambiado también algo en su rol como gerente de producción. Y este entendimiento debe darse necesariamente directamente con el cliente. Aquí, más que hacer una reunión interna y suponer o inferir qué es lo que cambió para el cliente y tener esto como base para diseñar la estrategia comercial, es mucho más válido ir y entender esa nueva dinámica para los clientes. Igual, en ese momento no es válido no hacer nada, es decir, suponer que el cliente es el mismo, que los canales de comunicación son los mismos, que la forma de comprar es la misma. Entonces, aprovechemos este momento para tener esa conversación con nuestros clientes, para demostrar empatía, para hacerles saber también que queremos ayudar a recuperarse. Invitémoslo, ¿por qué no?, a tomarse un café virtual y conocer esa nueva realidad, esos nuevos dolores, esa nueva necesidad para él. Tenemos que entender que el propósito del marketing B2B, la esencia del marketing B2B es el relacionamiento, es la generación de confianza entre la empresa que está ofreciendo el producto o servicio y la empresa compradora, y lograr de esa generación de confianza oportunidades de negocio. Así que este marco nos obliga, hoy más que nunca, a eso que es volver a lo básico, que es entender muy bien quién es mi cliente hoy. Esto, más que una tendencia, yo personalmente digo que es una obligación antes de diseñar cualquier estrategia de marketing, porque si nuestras estrategias estaban diseñadas para el perfil persona que aplicaba antes de la pandemia, pues con seguridad hoy es un perfil, al menos con algún cambio, con alguna nueva necesidad, con nuevo comportamiento, con nuevos dolores, con nuevos proyectos también a liderar en el 2021. Si volvemos a nuestro ejemplo de la gerente de producción, y nosotros somos una empresa de tecnología que ofrece soluciones de software para automatizar procesos industriales, por ejemplo, tenemos que entender muy bien por qué nuestro cliente pensaría en adquirir una solución como la que estamos ofreciendo, cómo ese tipo de solución contribuye a hacer mejor su trabajo, entender también cuáles son los beneficios esperados del producto o servicio que está pensando adquirir, por qué valdría la pena hacer esa inversión. De igual forma, conocer por qué no tomaría la decisión, ¿sí? Si hay una preocupación detrás de esa toma de decisión, si piensa que no puede cumplir con sus objetivos, conocer también qué otras alternativas pudiera esta persona considerar como posibles soluciones y por qué. ¿Sí? Entender si es que acaso nuestros competidores se están adaptando mejor a su necesidad. Entender también esta nueva dinámica, la nueva realidad
y si significa que tenemos que hacer ajustes a nuestra propuesta de valor, saber si interviene alguien más en todo ese proceso de toma de decisión, quiénes intervienen, cómo intervienen. Y hace parte también de todo este entendimiento, conocer muy bien lo que llamamos el proceso de compra o el buyer journey. Desde la etapa en que surge la necesidad hasta que se toma la decisión. Entender muy bien esta persona cómo investiga, qué medios está consultando, a qué blog, por ejemplo, está suscrito para mantenerse al día, en qué revista especializada también está suscrito, cómo se educa, cómo prefiere consumir contenido. ¿Cómo es su preferencia también para consumirlo? Si prefiere consumirlo a través de video o atender un seminario o escuchar un podcast, pertenecer de pronto a una comunidad como esta. Toda esa información que podamos obtener del cliente para ese paso a paso, para entender muy bien cuál es la solución que va a adquirir. Las dudas que quiere resolver también, qué tipo de comparaciones. Vemos que estos productos B2B que tienen un alto componente también tecnológico, entonces es importante saber que las marcas le ayuden a entender por qué el producto A es mejor que el producto B. Miremos en este slide un estudio reciente que hizo la firma Finance Online en empresas B2B, esto es en el mercado americano, y ellos encontraron aquí lo más relevante para el cliente B2B para poder educarse y ayudarse en su proceso a tomar mejores decisiones. Entonces, aquí, más allá de lo que es el contenido alrededor de especificaciones técnicas del producto, el cliente quiere ver casos de éxito, que se pueda ver reflejado su problemática y cómo otras empresas similares resolvieron esos temas. También guías basadas en investigación para poder entender un concepto, que es lo que llamamos los white papers, o infografías. Y el video, que es uno de los formatos que va a tomar mayor relevancia. El cliente quiere con video también ver todas estas demostraciones que podamos hacer de producto, de servicio, explicaciones, tutoriales también, historias de éxito. Y la conectividad y la movilidad pues, nos permite en cualquier momento poder consumir fácilmente este tipo de formato. Así que vamos a ver una tendencia en la demanda del consumo de video. Miremos también en este slide en qué momento en ese proceso de compra que estamos entendiendo, el cliente prefiere tener un contacto cara a cara con un representante comercial o de servicio, y en qué momentos preferiría tener un contacto digital. Esta misma investigación también de Finance Online, entonces pues nos dice que cuando se habla de productos nuevos o de productos que el cliente ya está usando pero que tiene algunos cambios, pues prefiere en algún momento hablar personalmente con un representante de ventas, mientras que en otras ocasiones pues prefiere tener un contacto a través de alguna herramienta digital. Por supuesto, pues todo ese comportamiento es propio de cada empresa, de cada industria, y es el conocimiento que nosotros tengamos sobre nuestros clientes lo que nos va a decir cuál es esa preferencia, y en qué momentos tenemos que ser análogos, en qué momentos tenemos que ser digitales para pues, ofrecerle a nuestro cliente una buena experiencia. Si nos devolvemos al proceso de compra, entonces aquí, para concluir esta parte, lo importante es entender que tenemos un largo camino que tenemos que aprovechar para acompañar al cliente a tomar decisiones, ¿sí? Y
empezar a lograr a despertar ese primer interés en mi marca, no porque mi conversación con el cliente esté orientada al producto o al servicio, ¿sí? Que es lo que todavía vemos que está pasando en ejercicios de marketing B2B, donde los esfuerzos se están concentrando mucho en la última etapa de la toma de decisión. Entonces, la oportunidad que nosotros debemos aprovechar desde marketing es iniciar nuestros esfuerzos desde las etapas tempranas del proceso de compra del cliente para que empiece a conocer nuestra marca. Tener varios contactos, varios momentos de verdad para ayudarlo a tomar mejores decisiones y a afianzar pues esa relación y poder influir positivamente en la toma de decisión. Seguramente al momento de tomar la decisión, pues la marca que supo estar más cercana al cliente, que supo acompañarlo en todo su recorrido, tenga mucho más ventaja comparado pues con la marca que solamente apareció al final del proceso de compra y con un guión supremamente comercial, ¿sí? sin agregarle valor al cliente. Entonces, todo este entendimiento de nuestro cliente objetivo nos permite poner al cliente en el centro de la estrategia y mejorar en trabajar la experiencia en su proceso de compra. Esa sería la primera gran tendencia. Vamos a ponernos en los zapatos del cliente, vamos a repensar en la propuesta de valor que tenemos diseñada para ese tipo de perfil. ¿Qué adaptaciones, por ejemplo, tenemos que hacer a nuestro producto o servicio? ¿Qué cambios rápidos, qué cambios incrementales estamos en capacidad de hacer para ayudar a nuestros clientes a alcanzar esos objetivos en el corto plazo? ¿Qué cambios también tenemos que hacer en nuestros mensajes para demostrar esa empatía hacia el cliente, hacerle sentir que lo estamos acompañando, que nos importa, que más allá de cumplir con una cuota comercial, pues lo queremos es salir de esta situación en equipo? ¿Qué nuevos canales también de comunicación tenemos que desarrollar y cómo mejoramos toda la experiencia de usuario? Este año, por ejemplo, vimos varias empresas en el segmento B2B, que principalmente empresas de comunicación, de plataformas, que facilitaron accesos con planes light o planes, o inclusive gratis también, para que las empresas pudieran comunicarse con sus empleados, con sus clientes, facilitar el teletrabajo. Entonces, eso demostró cómo grandes marcas, como empresas, sacrificando pues una cuota de facturación, entregaron pues su herramienta simplemente para estar presente para el cliente y ayudarle en este momento. También vimos cómo empresas de automatización de marketing empezaron a diseñar también planes como más livianos de sus ofertas originales, porque pues todo este cambio obligó a las empresas también a entrar a esa virtualidad, a ese mundo digital, y eso pues requería también de usar herramientas. Entonces también vimos cómo algunas marcas fueron pues muy, estuvieron apoyando pues toda la empresa en ese sentido. Miremos este video, si quieres por favor me ayudas a colocarlo. Este es un video de McKinsey, donde también nos habla de 3 recomendaciones para estar mejor preparados para ofrecer mejores experiencias al cliente B2B. When we think about human and digital in sales, much has been written about the rise of digital. And I think what we're seeing from a lot of research that we've done is, in fact, that business buyers want both human and digital interactions. And so as you think about it, where do you use human resources? And where do you use digital enablement and digital applications and digital channels to complete the sales transaction?
Well, I think there are three things that most business companies really must focus on looking ahead. The first is really thinking about customers' need for speed and how quickly can you answer their questions, how quickly can you meet their needs. The second thing is transparency. Customers nowadays want a lot of transparency in every interaction that they have. They want to know what you offer, what's the pricing, what are the trade-offs, how does it compare versus competitors. And then the third thing is really expertise, particularly important in business-to-business companies because expertise is so critical to being able to understand very complex products and services. I think for a successful transformation, there are a few important things to think about. I think first and foremost is taking the transformation customer back. How do customers want to interact and buy from you? And organizing your offerings around that. The second thing that I think is really critically important are people and capabilities. So your own capabilities within your company. Do you have the right salespeople in the right roles, selling through the right channels, and are they able to contact and interact with people at the right point in time? And then I think the third thing is really making sure from a top management perspective that your marketing and sales functions are well aligned and pushing for all of the right outcomes and using the right inputs to get to those outcomes. And by inputs, I mean using the data and analytics to distill customer insights and what you can really offer to customers looking ahead. Gracias. Entonces, importante. Acá, permíteme, vuelvo y comparto. Importante entonces la agilidad, la velocidad para responder a esas necesidades del cliente, transparencia, como lo dijo ella, para comunicar la propuesta de valor y la experiencia de recurso humano para pues, acompañar al cliente a tomar mejores decisiones. Bueno, la segunda tendencia es el marketing de retención, que como les decía, podemos tener grandes impactos con poco esfuerzo si nos concentramos en mantener la permanencia de nuestros clientes. Entonces, pues aquí vale todo lo que sea capacitación, educación, entrenamiento, mantener una comunicación constante y el soporte continuo principalmente. La siguiente tendencia está alrededor del marketing de contenidos. El marketing de contenidos es una estrategia fundamental para poder acompañar al cliente en todo su proceso de compra y mejorar toda esa experiencia. Si necesitamos nosotros acercarnos al cliente para generar más oportunidades de conversación, generar confianza, darnos a conocer y pues ojalá volvernos referentes en un sector, entonces pues toma mucha relevancia el marketing de contenidos. Pero deben ser contenidos a ayudar al cliente a tomar mejores decisiones, a hacer mejor su trabajo, que nos ayude a demostrarle pues que somos esos seres empáticos, que entendemos su realidad y lo queremos ayudar más allá del mensaje pues relacionado netamente con la venta. El cliente, aquí en marketing de contenidos, también una empresa de investigación en Estados Unidos que se llama LeadMD, también realizó una investigación para conocer en este sentido cuál era la expectativa sobre lo que esperaban los clientes de sus proveedores. Y decían, todos coincidían con que el cliente quiere sentir que su proveedor entiende la circunstancia actual y lo quiere ayudar. Además, entendiendo que uno de los principales desafíos también del equipo comercial en empresas B2B es poder tener acceso al cliente. Es un reto grande poder llegar a un gerente de producción, al de recursos humanos, al gerente de tecnología, lograr que nos atienda una llamada, que nos dé unos minutos. Y el marketing de contenidos nos va a facilitar ese acceso, porque si además
estamos en capacidad de entregar un muy buen contenido para el cliente si lo disponemos y lo facilitamos pues en varios canales. Será el cliente inclusive el que nos encuentre y vamos entonces a tener acceso a todas las partes interesadas. Entonces, ayudar al cliente, compartir conocimiento, mucha atención a los mensajes para demostrar esa empatía, entablar más conversaciones con cliente y poder conservar entonces una relación a largo plazo. Miremos también en este gráfico, aquí es una investigación del Instituto de Marketing de Contenidos y nos dice cómo los profesionales de marketing tuvieron que ajustar su estrategia y planes respondiendo a todo este tema de la pandemia. Entonces, digamos que se tuvo que ajustar el mensaje para demostrar más empatía, disminuir como toda esa tensión, toda esa presión. Hubo cambios en todo el calendario editorial porque pues posiblemente ya algunos contenidos perdían relevancia o simplemente pues no eran oportunos. Cambió también cómo distribuir ese contenido, cambios en los sitios web, también todo lo referente a crear comunidad online, se fortalecieron las redes sociales, se dio también importancia a revisar el Customer Journey, como les decía, hablar más con los clientes, hacer cambios en los productos y servicios para adaptarse a esa nueva demanda, a esa nueva realidad. Entonces, pues, nos muestra un poquito también en cifras lo que yo les comentaba anteriormente. Ahora, este mismo instituto nos muestra entre los formatos que más se están usando para compartir contenidos. Entonces, acá tenemos en los últimos 12 meses, esta investigación se hizo en julio de este año, y vemos entonces que se hace a través del blog, artículos en el blog, a través de newsletter, a través de casos de estudio, de videos, de eventos virtuales, infografías, ebooks. Entonces, aquí lo importante a resaltar es que la variedad del contenido que tengamos en diferentes formatos y distribuido en diferentes canales nos permitirá entonces ampliar la capacidad que tengamos para adquirir clientes y empezar a partir de esa adquisición de clientes, pues a gestionar todo nuestro embudo de ventas. Este estudio también nos muestra las principales áreas de inversión con relación al marketing de contenido, ¿sí? Y los esfuerzos estarán focalizados en el 2021 en la creación de ese contenido, en mejorar el sitio web, en hacer eventos digitales y también personales, en distribuir contenido orgánicamente, en también armar comunidades online. Entonces, pues también acá vemos cómo el componente digital está tomando mucha relevancia. Y entramos a la siguiente tendencia, que es todo este tema de aceleración del marketing digital. Para esas empresas que aún no han aprovechado por completo la posibilidad de la transformación digital, ahora es el momento para comenzar a pensar en cómo invertir más esfuerzos para hacer marketing en el mundo digital. Acá definitivamente las empresas no pueden seguir, las empresas B2B no pueden seguir ignorando pues esta nueva tendencia del consumidor actual. Si bien esta situación de pandemia impulsó, como lo hemos visto en otras estadísticas, que la demanda y el consumo digital pues aumentó. El otro factor importante detrás de toda esta tendencia es el cambio generacional de la fuerza laboral, ¿sí? La mayoría de nuestros clientes compradores están en sus 30, varios también son digitales nativos, así que cada vez más estarán exigiendo experiencias B2C
en este mundo B2B. Entonces, será necesario reforzar todos los canales, como el sitio web, aplicaciones, WhatsApp, redes sociales, todos los canales digitales. Si hablamos del sitio web, que es donde converge pues, toda la estrategia digital, en este mundo B2B definitivamente no puede seguir siendo la página web como la página de presentación de la empresa, ¿sí? Vemos todavía muchas marcas B2B. Uno entra al sitio web y es visión, misión y valores y no más, ¿sí? Hoy el sitio web es una herramienta comercial donde el cliente fácilmente pueda encontrar respuestas a todas las inquietudes que tiene, que encuentre videos de cómo hacer diferentes cosas alrededor, pues obviamente de la oferta de valor y orientado al perfil persona que queremos adquirir. Guías, manuales de usuario, documentación de ayuda, cómo a través de la página entonces puedo participar participar o pertenecer a la comunidad online. Y pues tenemos que ir más allá y hacer que todos esos canales, digamos, además de tener una amplia oferta de canales digitales, hacer que todos estos se interrelacionen entre sí para que el cliente pues, pueda completar su experiencia. Y es lo que conocemos como la omnicanalidad, que el cliente pueda iniciar, por ejemplo, una conversación en un formulario del sitio web, que pueda continuarla en el email y que luego hable con un representante comercial, sin que se pierda la continuidad de la conversación. Entonces, de pronto a ustedes también les pasa que a veces están en su experiencia de compra y dan los datos a través de un canal y después los llaman y les piden la misma información. ¿Sí? Entonces, eso molesta, eso es una mala experiencia, no hay esa integración entre todos los canales. La automatización de marketing. Si automatizamos entonces todos los procesos que se derivan pues, de toda esta estrategia de marketing digital, como por ejemplo los mails de autorrespuesta, la generación de flujos de trabajo, de nutrición de leads, también la calificación del lead, también hacer o facilitar los procesos de segmentación. Todo esto pues, nos va a facilitar el trabajo y finalmente lo que vamos a lograr también de poder meternos en todo este mundo de la automatización de marketing es lograr reducir el costo de adquisición de clientes, ¿sí? Lograr esas eficiencias. La inteligencia artificial, que posiblemente pues para el usuario, pues como la faceta más visible, sean los chatbots que están apareciendo en las páginas web y que pues cada vez vemos más páginas web con este canal que permite una atención 24/7. Pero la inteligencia artificial cada vez va a tener mayor participación en el mundo del marketing. Gracias también a todo el análisis de información, los análisis predictivos que puede hacer la inteligencia artificial basado en toda la interacción que esté teniendo el usuario en nuestros canales, cómo consume los contenidos que le estamos ofreciendo, nos va a permitir entonces inclusive prever futuros comportamientos. Y cada vez entonces vamos a ver que el marketing va a ser mucho más sofisticado, nos va a permitir monitorear mejor todas las acciones, medir también todas las acciones que estemos haciendo. Estos flujos de nutrición, por ejemplo, de los que yo les hablaba, la inteligencia artificial inclusive los va a hacer, los podría hacer ya de una forma automática, simplemente pues de acuerdo con lo que consumió el cliente, con su perfil, entonces automáticamente le colocará nuevos contenidos para que el lead o el prospecto vaya avanzando en su proceso de compra y a nosotros pues con menos intervención vamos a tener esos leads calificados para que sabemos que están ya listos para ser abordados por el equipo comercial.
Entonces, como vemos, cada día se presentan nuevas oportunidades digitales para las organizaciones. Lo importante es aprovechar estos nuevos canales, no seguir ignorando esta nueva tendencia y pues ponernos al día. Ahora, por último, quiero compartir este slide que aquí vemos cómo este es un estudio de Gartner, también con profesionales en marketing en empresas B2B, para saber cómo estaban estimando en el 2021 hacer sus inversiones. Y comparativamente con este año, dónde aumenta y dónde va a disminuir esa inversión. Entonces vemos que hay un aumento en todo lo que va a ser publicidad digital, mientras que lo que va a ser publicidad offline va a disminuir. Sigue tomando fuerza temas digitales como el email marketing, el mobile marketing, todo lo que es publicidad de búsqueda, mejoras en el website, y para mejorar también el website, pues detrás de esto están las estrategias de posicionamiento del sitio y social marketing. Entonces, como conclusión, este último slide, tenemos que entender tenemos que tener claridad que el cliente hoy es diferente, cambió y tenemos que entender su realidad. Que el cliente es el centro de la estrategia y que tenemos que diseñar mejores experiencias. Cada vez el cliente B2B estará exigiendo más experiencias B2C. La experiencia virtual y la digital toman protagonismo. En tiempos de incertidumbre, retener los clientes actuales puede significar menos esfuerzo y mayor impacto. Tenemos que facilitar el acceso al cliente objetivo, creando más conversaciones y ayudándole a tomar mejores decisiones. Y tenemos que acelerar la adopción digital para poder ser más competitivos. Esto era lo que tenía preparado para compartir. Gracias, María del Pilar. Vamos entonces ahora a la sesión con José y Adrián. Gracias, María del Pilar, de verdad, muy buena información. Yo creo que nos abre y es un panorama muy claro de lo que ha venido pasando con el B2B y cuáles son esas tendencias, tanto en lo digital como en la comunicación, o sea, hacia dónde nos está llevando todo este tema y esta aceleración que hemos tenido a raíz de la pandemia. Ahora sí, vamos a hablar con Adriana y con José, que resulta muy interesante entender desde la realidad de sus negocios y de su día a día, el que podamos compartir experiencias con todos los que estamos acá, hablando sobre un poco lo que nos mencionaba María del Pilar. Y para eso yo quisiera comenzar con los dos preguntándoles un poco cómo ha sido ese recorrido desde que empezó todo este tema de la pandemia, donde sabemos que estábamos saturados y lo veníamos hablando de información acerca de lo que era el COVID, todo al principio era el COVID, pero que después nos dimos cuenta que definitivamente teníamos que tener otro tipo de acercamiento y de contenidos con nuestros clientes. Entonces, que nos cuenten, la primero que yo quisiera que nos contaran es eso, cómo ha sido ese recorrido y cómo han ido ajustando ustedes sus estrategias de marketing en estos tiempos para poder llegar a ese cliente B2B. Dale, Adri. Bueno, gracias, María Claudia. Buenas noches a todos. Para quienes no conocen NetSuite, les cuento un poquito antes para darles el contexto de quiénes somos. Nosotros somos una compañía que adquirió Oracle hace casi 4 años, enfocada realmente en el mercado de Latinoamérica. Somos una solución financiera en la nube que está orientada al mercado medio, que es realmente el mercado de Latinoamérica. Operamos un poco independientes a Oracle y tenemos estrategias globales para NetSuite, pero no 100% integradas con las de Oracle. Entonces eso es interesante y hizo que tuviéramos mucha flexibilidad para redefinir cómo vamos a trabajar en esta época. Te voy a compartir un slide.
¿Listo? Ahí ya se está viendo. Ok. Perfecto. Es interesante entender el momento en que nosotros estamos dentro de Netflix, y es que nosotros cerramos año en mayo. Entonces, cuando empieza toda esta época, estamos en un último trimestre del año, que es el momento en que normalmente cerramos muchos más negocios, estamos haciendo los eventos más grandes para tener mejor relacionamiento con los clientes, y pues obviamente de un día a otro todo se detuvo. Nosotros no paramos un solo día, pero sí lo que hicimos fue redefinir la estrategia en horas. Y un poco nos alineamos con esa frase que yo tengo ahí, y es un día a la vez. Teníamos claro que lo que veníamos haciendo no se podía seguir haciendo, y que teníamos que ir preparándonos día a día atendiendo lo que iba a pasar. Normalmente un plan de marketing nosotros lo hacemos para el año y lo estructuramos luego por semestres. En ese momento decidimos hacer planes por mes dependiendo además del país, de la región y de la industria, lo que hizo que tuviéramos 1000 planes de marketing corriendo en paralela con estrategias en paralelo en todo momento. Partimos como el proceso en 3 etapas. En ese momento no lo supimos, pero hoy esto es lo que estamos viendo. Lo primero que hicimos fue parar toda la estrategia de ventas. Nosotros nos enfocamos 100% en social, como en ese primer mes, mientras todos los clientes estaban tratando de entender qué iba a pasar, realmente qué pasaba con la economía, cómo iba a operar el mundo. Nosotros nos dedicamos a acompañarlos. Y ahora más adelante les cuento un poquito qué tipo de cosas hicimos. Pero no se habló nunca de producto, no se habló nunca de estrategia comercial, sabiendo que estábamos en un momento de cierre de año. Y si buscamos un poco lo que decía María Paz, era cuáles eran esas nuevas necesidades o pues esos nuevos intereses de los clientes. Luego que empezaron los países a abrirse y empezamos a ver que un poquito más de actividad, empezamos a ver cómo los acompañábamos en ese proceso de reapertura. A entender en ese cambio tecnológico de transformación digital que estábamos viviendo, cuál era la manera en que nosotros debíamos estar con ellos. Obviamente al ser 100% en la nube, algo que era bien divertido es que muchas veces los clientes nos cuestionaban que nosotros hiciéramos implementaciones remotas. Normalmente el cliente quiere ver al consultor en su oficina o con sus empleados sentados y no en procesos y viendo cómo iban a implementar la solución. Nosotros siempre hemos hecho implementaciones remotas, lo que nos dio un valor gigante, porque al contrario, en ese momento era mucho más útil decirle, no, tranquilo, usted tiene la solución y telefónicamente y con mecanismos tecnológicos le ayudamos a implementarlo. Y en este momento estamos en esa etapa 3 y es empezando a construir sobre lo que aprendieron los clientes. Obviamente, no es que estemos ya en ese proceso de 100% reapertura, pero sí sentimos que la economía empezó a tomar mucha fuerza en muchas industrias. Entonces, a partir de las cosas que vivimos y de cómo empezamos a entender que los clientes estaban definiendo nuevas necesidades de manera de información, de procesos, de negocio, estamos trabajando sobre esos. Esto es un poco, en resumen, el tipo de cosas que hicimos y que estamos haciendo. Primero, identificar esas nuevas necesidades, nuevamente alineado con lo que decía María Paz. No exactamente cambiando la estrategia de lo que el cliente, nuestra oferta al cliente, pero sí inicialmente entendiendo esas necesidades sociales, cosas como acompañarlos inclusive en las ventas de sus productos. Dentro de NetSuite a nivel mundial, en nuestra página, y abrimos espacios para que los clientes ofrecieran sus servicios, ofrecieran sus productos, obviamente por región. En Estados Unidos había una estrategia súper interesante, en donde quienes tenían inclusive restaurantes, distribuciones de productos, podían ofrecerlos dentro de las páginas de Netflix como una comunidad de clientes. Trabajamos muchísimo en temas de conocimiento que se hizo esencial, de cómo manejar una reunión remota, de cómo hacer una presentación a los clientes de esta manera, de cosas de soft skills nuevos que empezaron a surgir frente a la nueva realidad. Obviamente apoyo al negocio, entender estrategias de industria y en temas tecnológicos sin duda. Actividades, yo creo que pues, todos los que estamos aquí conectados tuvimos que vivir esa reinvención de actividades, de parar todo lo que teníamos presencial y empezar a trabajar en actividades digitales. Las redes sociales las replanteamos un poco. Ahora hablamos un poquito más de contenido, pero sí como empezamos a usar nuevas redes sociales. Por ejemplo, nosotros no usábamos casi Instagram. Instagram se volvió una red súper interesante para nosotros, súper valiosa,
contando un poco esas cosas de apoyo social a la comunidad, de nuevas ideas que podían tener. Entonces, Instagram tiene actividades bien chéveres hoy en día dentro de la estrategia de NetSuite. Sin duda, pues los webinars que al principio súper interesantes, súper valiosos, hoy estamos replanteando realmente qué es lo que debemos hacer con los seminarios, cómo llegamos a los clientes porque están saturados del mundo digital. Ese acompañamiento de clientes, como les decía, desde el tema social, pero también en asegurar que su plataforma estuviera corriendo adecuadamente para quienes ya estaban habilitados en el mundo digital realmente pudieran seguirlo haciendo. Y con esa dualidad de no queremos hacer un cierre de año que presionamos a los clientes que no saben cómo van a operar, pero sí teníamos que asegurar ese crecimiento constante, porque teníamos que cerrar el año. Entonces fue un reto bien interesante lograr ese equilibrio entre estar acompañando a los clientes en el momento que estamos viviendo, pero asegurar que el crecimiento de la operación continuara. Ok, súper alineado, como dices tú, con lo que nos contaba María del Pilar. O sea, creería que siguieron el paso a paso. Sí, total. Sí, o sea, total. Acompañar a los clientes, cambiar el mensaje, entender la necesidad. Sí, hay algo interesante y es que estamos haciendo hoy. Porque yo creo que todos empezamos, y lo más fácil fue empezar a hacer webinars y empezar a reforzar el email marketing y asegurarnos que tuviéramos mediciones, que viéramos cómo se estaban comportando, y al comienzo fueron súper exitosos. Yo creo que todos hicimos muchísimos webinars. Sin embargo, ya a medida que la industria se ha especializado, se ha empezado a abrir, y a medida que estamos saturados de contenido digital, pues obviamente han empezado a bajar muchísimo la eficiencia, los resultados de los webinars. Hoy estamos muy enfocados nosotros en trabajar mucho más con terceros, más que con actividades propias nuestras. Trabajamos mucho con foros de industria, dependiendo de la industria que vayamos encontrando en cada país que puede ser más adecuada, en actividades con gremios, en trabajar foros con medios, como les decía, trabajando en nuevas redes sociales. Reforzamos muchísimo las estrategias de content syndication y en proveedores de software tenemos unas herramientas súper interesantes, unas compañías que trabajan herramientas de comparación de software, en donde tú puedes entrar y evaluar cuál es el software que se acomoda más hacia ti para generación de leads. Han sido muy interesantes. No todos los foros nos funcionan igual. Sí nos toca sentarnos y analizar muy bien cuáles son los foros que están mucho más organizados en la convocatoria, que las plataformas que están usando realmente nos permitan acercarnos más a los clientes, generar leads, conocer más intereses de los clientes, porque solamente pagar por participar en otro Zoom, igual al que yo podría hacer, no lo estoy haciendo. Sí estamos siendo muy exigentes con la calidad de los foros y de las actividades de terceros en que estamos participando. Pues obviamente no hay ningún tipo de participación en eventos presenciales. Nosotros como Oracle, como NetSuite, no tenemos ningún evento nuestro presencial ni autorización para participar en ninguno. Como les decía, nada masivo que no me permita realmente conocer los clientes que se están conectando, entrar a una plataforma que me dé mucha más información, y tampoco participo en nada que sea solamente imagen de marca. Porque pues realmente en este momento no creo que tenga mucho valor. Entonces, sí, actividades hay muchísimas. Sin embargo, el definir cuál es la que en este momento realmente genera más, no es tan sencilla. Ok. ¿Y tú, José, qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas de ese recorrido y de ese cambio en la estrategia? Bueno, nosotros, digamos que nosotros estuvimos de buenas, de alguna manera, porque ya hoy, el modo presentación, aquí ya llegó el modo presentación. Sí. Básicamente, nosotros habíamos arrancado en el año 2018 y fue una suerte, porque en el 2018 nosotros habíamos arrancado con un camino hacia digital, un tema que arrancó como un experimento que, además, de manera anecdótica, 17 millones de pesos sobraron de una campaña de alguna cosa, y yo dije, metamos esto en digital a ver qué pasa. Y digamos que ese inicio donde creamos unos buyers digitales, y cuando hablo de buyers digitales
entender qué consumen, dónde están. Lo que decía hace un rato es muy claro, empezar a entender que la mayoría de nuestros compradores son en efecto compradores o son nativos digitales. Entonces digamos que ese camino fue muy importante. Creamos algo que se llamaba Lead Factory, que es una manera de conectar digital con un vendedor, y es un funnel, yo no les diría que es un funnel digital, pero es un funnel digital y análogo, y está estructurado con Dynamics, con el CRM, está estructurado con Marketing Automation. Entonces nos permite ir siguiendo quién está en dónde, qué tan relevante es para mí. Obviamente eso lo vemos en números muy gruesos. Y un modelo de performance que establecimos en el pasado. Ahora, si yo les doy una estadística, nosotros invertíamos del presupuesto anual alrededor del 30% se iba en digital, 30-35% se fue en digital en el año 2019, que había sido hasta el momento el año más fuerte en digital. Pero digamos que en 19 tuvimos pauta en radio, ATL, revistas, eventos, patrocinios, todo ese tema que es muy, muy particular del B2B, siempre pegadito al Lead Factory, además, porque lo que hicimos fue desarrollar cómo pegamos todo el Lead Factory para no perder los leads, que era hace 10 años el mayor dolor que teníamos en Oracle con Adriana y Luz Marina, que están aquí presentes, era cómo no perder la trazabilidad cuando no teníamos herramientas tecnológicas. Entonces, arranca la bendita pandemia. 17 de marzo nos mandaron para la casa y la decisión ese día a las 10 de la mañana fue full stop. Paramos todo. Hablamos con la agencia, desactivamos, yo les diría que un 80% de las campañas, porque al final del día no sabíamos qué iba a pasar. O sea, la incertidumbre era brutal, como yo creo que todos recordamos, y además solo tuvo una tendencia a empeorar y creo que no ha mejorado todavía. Y total, yo dije, mire, ¿para qué sigo ejecutando? ¿Para qué sigo haciendo cosas que no sé si me van a servir? Un poco lo que decía Adriana ahorita, era... Pucha, yo estoy evaluando muy bien el evento y yo tengo que evaluar muy bien qué es lo que estoy tratando de hacer porque además los recursos son limitados. Entonces, en paralelo se dio una reconfiguración estratégica de compañía. O sea, como compañía paramos también y dijimos, bueno, ¿dónde estamos? El presupuesto no es negociable, el presupuesto hay que cumplirlo. ¿Dónde empezamos a ver riesgos? Y todo esto pasó en básicamente una semana, 10 días, si mucho. Nos replanteamos como empresa. Se reconfiguró el presupuesto de mercadeo también y se replanteó lo táctico. Entonces, todo lo que era presencial, pues, murió y empezamos a tener muchas preguntas de, oiga, ¿esto funciona en digital? Y sobre todo el área comercial nos decía, venga, ¿esto en digital? No, esto en digital sí. Y mi respuesta era, no sé, es mi primera pandemia. No tengo ni idea, o sea, yo no sé, tú cuántas pandemias Manual has no vivido lo de tengo. pronto. Sí, de pronto tú tienes tu manual ahí, tus apuntes de la pandemia anterior, del 18, me puedes contar cómo funcionaba Facebook en esa época. Entonces, eran muchos interrogantes y dijimos, pues hay que replantear absolutamente todo lo táctico, hubo cosas que se eliminaron. Y eso nos llevó a hacer unos cambios fundamentales que yo creo que en gran manera van a perdurar. El primero fue empezar a rebalancear la realidad de la compañía. Entonces, hubo negocios que se dispararon, como los negocios que están relacionados con retail. La gente empezó a comprar cosas y nuestro Zen, que es el que mueve las órdenes de compra que hay detrás de las grandes superficies, se empezó a mover mucho. Pero hubo otros negocios como el negocio de Print, que es un negocio de BPO, de impresión administrada, que pues sin gente en las oficinas nadie imprime nada. Entonces, ese negocio se paró. Entonces empezamos a entender un poco cómo empezaban a hacer esos impactos en la compañía. Y lo otro que entendimos fue que la velocidad era el nombre del juego. Nosotros nos podíamos demorar 2 semanas revisando una campaña, haciendo 50.000 ajustes. Y empezamos a trabajar salíamos en 4 horas. Porque además empezamos en el replanteamiento estratégico y dijimos, ¿qué productos tenemos que ayuden en la pandemia? Así toca regalarlos. Hubo cosas que empezamos a regalar y a dar gratis. También por un sentido social que es muy, digamos, afín con la razón de ser y con la naturaleza de Carvajal. Entonces, oigan, necesitamos montarle una campaña a esta vaina y sacarla para la Andy y para la Cámara de Comercio y no sé qué, y en 4 horas estábamos al aire. Y lo otro que nos pasó fue que empezamos a planear mes a mes. O sea, se terminó,
En Oracle a nosotros nos enseñaron, pues yo aprendí marketing en Oracle, uno hacía un plan para el año y uno iba ejecutando y hacía algunos cambios y los cambios eran todo un drama. Y digamos que ese paradigma se rompió porque el plan que teníamos para el año, pues sí, este año hemos hecho como 8 planes, sin exagerar. O sea, tengo 8 Exceles de 8 planes que hemos armado, que nos tocó empezar a volver a armar y armar y armar y armar, porque además cuando uno tiene un presupuesto armado para BTL y de un día para otro se lo trata de mandar, de gastar en digital, no alcanza. No alcanza porque es que uno se puede gastar, y yo sé que las cifras de B2C son brutales y de pronto les va a parecer tierno el comentario, pero uno se puede gastar en un Andicom, se puede gastar 100, 120 millones de pesos. ¿Qué mes esa vaina en digital en un mes cuando no tiene la campaña armada? Es muy difícil. Entonces, digamos que ahí también hay una responsabilidad de alguna manera me sobra plata, pero tengo que ser muy responsable con la plata que me estoy gastando, porque al mismo tiempo tenemos que empezar a cuidar el bottom line de la compañía, donde obviamente la prioridad es la nómina, los proveedores, etcétera. Entonces, tienes que empezar a hacer ese balance, que es un balance muy estratégico y que depende mucho también de ese enganche que tenga marketing con la empresa, que es en dónde estamos, para dónde vamos, dónde está producto, dónde está preventa, dónde está el financiero, etcétera, etcétera, cómo está la situación de caja y cómo vamos a ir manejando todas estas cosas. Creamos una cosa que se llama el programa de inversión incremental, que básicamente nosotros podíamos arrancar una campaña y decíamos, métale 50 millones a esa campaña, el número que fuera. Ya no estábamos para eso, porque además el consumidor estaba cambiando y nosotros no estábamos entendiendo cómo cambiaba el consumidor y cómo era el performance. Entonces, la inversión incremental fue, la primera semana lleva $1 millón y medio de pesos, así de poquito. Si la campaña despega, le tiramos el resto del presupuesto y lo vamos optimizando. Si no despega, cámbiela. El otro cambio que hicimos fue el cambio en canales digitales. Y aquí incluí la palabra grupo, porque Carvajal como grupo, Carvajal se ha considerado siempre una empresa B2B. ¿Listo? Entonces, Carvajal Educación le vende a la Panamericana, al Éxito, etcétera, que ellos son quienes distribuyen los cuadernos. Pero este proceso nos llevó a un replanteamiento de decir, venga, un minuto, sí, mis canales son importantísimos y lo seguirán siendo toda la vida, pero el grupo nunca había querido incursionar en e-commerce, por ejemplo. Entonces, lo irónico de la situación fue que nosotros en tecnología y servicios, el área de mercadeo que yo lidero, no solamente se migró 100% a marketing digital, sino que nos pusimos a hacer los e-commerce de las empresas hermanas y de un tercero ya tenemos un cliente externo. Entonces, nació una nueva línea de negocio dentro de la organización y salimos ya a producción con el primer e-commerce de Carvajal Empaques en 3 semanas en Perú, en un mes en Colombia, viene México, le armamos la estrategia digital a la gente de Mepal, Educación ya estaban dando con su proyecto de Vitex de Marketplace, entonces también fue una oportunidad y un cambio de chip y de mindset del grupo brutal, donde dijeron, venga, sí tenemos que tener otros canales porque la gente no puede ir a las tiendas. Ahora, lo irónico de esto es que se les venía diciendo hace 2 años y no veían la necesidad. Entonces, todo ese cliché que uno lee en todos lados, en Carvajal pasó tal cual. Otras cosas que hicimos fue unificar el IBR, porque entonces ahí el tema fue empezar a fortalecer los canales que tenían los clientes. Botón de pagos. Nosotros no teníamos un botón de pagos. Entonces empezamos a tener problemas de cartera. La gente decía, pero ¿cómo le pago si no puedo ir al banco? Entonces desarrolla el botón de pagos, haga la integración con la pasarela, la negociación con el banco, etc. Y al final yo creo que el cambio más grande fue el cambio de mentalidad. Y cuando yo hablo de cambio de mentalidad en una empresa que tiene 116 años, es un cambio profundo. De hecho, este mes arrancamos el proceso que se llama transformación digital, nuevamente cliché. Lo estamos liderando en tecnología para todo el grupo, pero digamos que por fin pasaron todas esas cosas que estaban como de pronto en veremos y que tenían que pasar. Hicimos cambios en la comunicación. Personalmente pedí prohibir la palabra COVID. Primero porque yo me paniqueaba a leer COVID en todos lados. Entonces todos empezamos a dejar de ver noticieros. Entonces yo dije, el término COVID, el término coronavirus va a empezar a generar un rechazo en la gente. Entonces, la solución de cámaras térmicas para medición de temperatura de forma masiva en centros comerciales, aeropuertos, etc. No tenía la palabra COVID. O sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, pero yo
lo que empezamos a pensar fue, la palabra COVID va a generar un rechazo automático en la gente. Y como estamos solo digital, yo cuando digo que en digital, el tiempo que yo tengo, o sea, la oportunidad para llamar la atención de una persona es lo que se demora mi dedo en hacer esto, un scroll. Si en una scrolleada yo no llamé la atención o generé rechazo, perdí la impresión. Entonces, quitamos COVID, empezamos a hablar y eso fue un conflicto tenaz con los comerciales porque ellos querían, no, vamos a hablar del COVID y a llamar la atención y que vamos a salvar el mundo. Y yo les dije, sobre mi cadáver vamos a hablar y vamos a utilizar la palabra. Mucho respeto en la comunicación, mucha confianza, sobre todo para proveedores, otros grupos de interés, los mismos clientes. Tuvimos incluso un conato de un sector que pensó que nosotros estábamos cerrando el sector. Entonces, mucha confianza hacia los clientes, mucha empatía. Y digamos que toda la ejecución de este tiempo tuvo mucha empatía. O sea, éramos muy conscientes de cómo nos estábamos, y perdón meterme en este lado de la vida, pero muy conscientes de cómo nos sentíamos nosotros como profesionales, como papás, como hermanos, como hijos, y entender que todo el resto de gente que nos está viendo se sentía igual. ¿Listo? Entonces, era traer ese sentimiento y decir, si yo veo este ad, ¿qué siento? ¿Siento empatía o siento rechazo? Y ser muy empáticos en la comunicación. Todo digital, ya lo dije, 100% digital. Otro cambio interesante en la comunicación es, nos volvimos muy simples. Gane más, venda más, aprenda. De nuevo, tengo un scroll para comunicar. Entonces, eso cambió. Teníamos una comunicación un poco, como dice mi señora, rococó, o muy compleja. Y empezamos a simplificar la manera en la que hablamos. Y finalmente, pues fortalecimos el journey 100% digital. Y es que si un cliente me hace clic, o un cliente potencial me hace clic, yo tenga manera de en 48 horas tener evaluado si es un lead calificado y poderlo contactar a través del comercial. ¿Cuál ha sido el reto fundamental? Tiempo. El tema, y ahora que María Paz hablaba del tema de tiempo, del tema de marketing de contenidos, con el cual yo coincido 100%, el tema de tiempo se le vuelve uno dramático. Dramático porque tienes los mismos recursos, todo en digital, que en digital todo es mucho más rápido, y si no te sirvió la pieza, tienes que salir con el refresh ese día. Y al final del día, cuando empezamos a multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar campañas, iniciativas que ya no eran campañas de 6 meses, sino, yo digo, muy trayendo el B2C al B2B, porque las cosas empezaron a pasar muy rápido, el tema de tiempo se empezó a volver un reto. Muy difícil lograr que el tiempo del día nos alcanzara para lograr todas las cosas que queríamos que lograr con la velocidad de los acontecimientos y de todo lo que estaba pasando alrededor nuestro. ¿Cuál fue el resultado? Nos encerraron y el performance se disparó. De hecho, tengo mapeado cómo en septiembre los performance empiezan a bajar. Es decir, a la gente la encerraron y no estaban trabajando, estaban mirando Facebook y estaban buscando en Google. O estábamos, porque logramos optimizaciones de costo por lead, en el peor de los casos 12%, hubo leads que nos bajaron a la mitad de precio, simplemente por performance, y optimización en conversiones entre 158 y 249%, y eso hace referencia a la conversión de lead a oportunidad. Es decir, había un universo de gente que no nos estaba llegando por medios digitales, que no estábamos capturando con medios digitales, a pesar de que ya estábamos en medios digitales, que empezó a llegar de manera masiva por medios digitales, básicamente yo creo porque estaban despachados. Y entonces son compradores digitales, de gente que está pasando más tiempo en su casa, que de alguna manera están trabajando más, pero igual es un poco lo que nos pasa en B2B, no sé si en las otras industrias, pero a nosotros nos pasa en receso y Semana Santa, la conversión se nos dispara, nosotros aumentamos la inversión. Y empezó a pasar durante todo el tiempo, tanto que en septiembre empezamos a ver que se empezó a degradar, y la pregunta era, ¿y esto por qué se está degradando? Y la única explicación que tenemos hoy es porque empezaron a levantar las cuarentenas. Hoy estamos ya regresando a niveles de conversión de febrero, de pronto noviembre del año pasado. ¿Qué aprendimos? Y la lista es infinita, pero para mí estos pueden ser los 5 más importantes. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esta es una organización donde culturalmente hacemos las cosas bien, y todos sabemos. Pero el hacer las cosas bien a veces es como, pucha, ya.
salgamos, salgamos. Entonces, el presidente anterior del grupo, Bernardo Quintero, siempre nos decía, Prado, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo probamos. Yo les contaba ayer a María Claudia, a Adriana y a María Paz que incluso salimos 2 veces con un error de ortografía, lo cual es imperdonable, pero la velocidad y el volumen de las cosas era tal que nos pasó, y nos pasó 2 veces. Digital, el scope de digital se nos amplió brutalmente. O sea, hemos cerrado negocios de un producto de back office que se llama Cuentas Médicas, que es un producto complejísimo, de leads que vienen de digital. Negocios de print, de leads que vienen de digital. Entonces son negocios que tradicionalmente nosotros habíamos intentado marketearlos por digital, pero no cerraban. Y o sea, aquí, como se nos volvió el único medio de comunicación, y yo espero que mantenga algo en esa tendencia, no espero que se mantenga al 100%, pero empezamos y la misma compañía empezó a creer y a decir, oiga, esta vaina sí sirve. Que de hecho es la razón por la cual estamos haciendo un piloto con Mepal en de los muebles, porque al final Mepal dice, pues si tecnología pudo, que vende intangibles, yo por qué no puedo que venda escritorios bonitos. Entonces vamos a hacer un piloto con ellos. Tercer aprendizaje, el performance siempre puede mejorar. El año pasado nos jactábamos, estábamos felices, teníamos unos números espectaculares, pues no en todo, pero en la mayoría de cosas nos había ido bien, y este año quedamos como éramos de mediocres el año pasado. Porque yo entiendo el contexto, pero al final del día, pues uno siempre puede dar más y siempre puede mejorar. El tema de comunicación y el tono de la comunicación es clave, la manera en que uno habla, la empatía, el respeto por el otro, el respeto por la angustia del otro, el no ser oportunista, el no aprovecharse de la situación, de, estás jodido, cómprame esto. Veamos que nos cuidamos mucho en eso, y yo creo que eso fue fundamental. Y finalmente es que el encierro dispara digital, o sea, y estadísticamente logramos comprobar, y no estoy hablando solamente de e-commerce, estoy hablando de conversiones para B2B en digital, que son un poquito más raras, digamos, no es tan común. ¿Qué vemos el año entrante? Ahorita estamos en una vaina que llamamos la patria boba, porque las cuarentenas terminaron, estamos libres, pues están libres los que quieren estar libres, yo sigo autoconfinado por convicción. El performance bajó, pero digamos que por norma general, por lo menos hasta junio, al igual que Oracle, no vamos a hacer nada presencial porque no queremos ser un promotor de contagio. Entonces, ahorita un poco la certidumbre es cómo va a quedar ese balance entre digital y ETL, o sea, cómo va a quedar. Si ustedes me dicen mi presupuesto del año entrante, ¿cómo lo tiene armado? Yo lo tengo armado todo en digital. No tengo 2, 3 cosas de BTL pensando en patrocinios y temas, no sé, por ejemplo, Andicom, que es en octubre, noviembre. Pero de resto, no, porque no sabemos bien cómo va a ser ese balance. Sería muy complicado que, no sé, la vacuna mágica nos vacunen a todos el 1 de enero, cosa que no va a pasar. Y entonces el BTL se reactive, porque entonces vamos a quedar muy descuadrados. Pero ahorita un poquito la incertidumbre es esa, es cómo hacemos un balance tratando de predecir cómo se va a comportar el año. Estaba leyendo ahorita un artículo que está hablando de agosto, de normalidad en agosto. Entonces, difícil. Segundo, planeación trimestral, otro tema otro paradigma que rompimos, y es vamos a planear trimestral, medimos a diario, lo que no funciona se cambia, y pues medición en tiempo real, y es lo que no nos está funcionando, lo estamos bajando, le metemos un refresh, una optimización, y si no dio, lo matamos, porque esa es plata que uno está quemando haciendo nada. Es como tener la plata bajo el colchón en vez de tenerla en el banco. Y la historia es esa, ha sido un camino muy interesante, un camino de muchos retos, pero al mismo tiempo, en retrospectiva, un camino muy chévere, porque nos obligó, yo creo que como profesionales, como seres humanos, a cambiar y a romper muchos paradigmas de cosas que pensábamos que no eran posibles. Ahorita la pregunta es, estábamos en este lado, nos tiramos a este lado, ¿dónde va a caer esa bolita? ¿Dónde va a ser ese nuevo intermedio? Y esa es la historia en tecnología y servicios, y un pedacito de la historia, pues 3, 4 comentarios de la historia de la organización Carvajal como tal. No sé si haya preguntas para María, Adriana o para mí. Hay una pregunta súper interesante, nos la habían hecho ya hace un rato, y era,
¿Qué nuevas estrategias se están activando frente a la gran saturación de ofertas B2B? Y casi todas siguiendo el mismo manual y teniendo en cuenta que casi el 100% de las empresas se volcaron a lo virtual y que los usuarios cada vez tienen menos tiempo y su nivel de atención y recordación se ha reducido sustancialmente. Es una pregunta de examen final. A ver, uno se vuelve paisaje. Yo de pronto tiro ahí un pedacito de respuesta. Uno se empieza a volver paisaje. La estrategia es ser relevante y la estrategia, y lo decía María Paz, la estrategia es contenido. Y yo personalmente he encontrado en la creatividad, y en la segmentación, en el performance, la solución a eso. Porque si no, uno empieza a recoger mucho ruido y mucha gente que le hace clic y mucha gente que no es relevante. Ahora, segmentar en digital, yo no le creo a LinkedIn personalmente. Las experiencias que he tenido con LinkedIn en performance y en costo por lead no son buenas. Es una opinión absolutamente personal, espero no ofender a nadie, pero pues así opino yo. Nosotros le damos muy duro a Facebook. Instagram, lo decía Adriana, Instagram empezó a convertir. ¿Y esto qué fue? Pues nada, hágale, métale. Nuevamente search, display, a veces para algunos productos. Y al final segmentar en redes sociales es muy complicado para el B2B por algo que yo llamo la doble personalidad digital. Y es, yo en Facebook soy prado.josenueva@gmail.com. Mis intereses son los aviones y las motos y los Mercedes-Benz, que me parecen unos carros lindísimos, por decir cualquier pendejada. Algún otro tendrá los deportes, algún otro las maratones. ¿Cómo carajo saben que yo soy un CMO? Entonces, cuando uno entra a segmentar en digital, es mucho, para B2B, es mucho de la historia que uno ha aprendido de qué segmentaciones le funcionan a uno. O sea, cuando arranca una campaña tiene que ser una vaina súper abierta y uno la va afinando mientras va aprendiendo cómo correlaciono los intereses personales con ese buyer persona profesional. Entonces, al final del día, segmentación, creatividad para ser relevantes o para lograr ese clic que al final del día todos vamos tras ese clic y ese dato, y una vez nos dejan el dato, y de ahí en adelante mucho seguimiento y mucho acompañamiento comercial y mucho cuidado de ese prospecto de cliente, llámelo rápido, etcétera. ¿En dónde más se volvió paisaje? Los webinars se volvieron paisaje. Sin embargo, no hemos encontrado otra forma. Y seguimos, pues yo sigo dándole a los webinars. ¿Son menos efectivos que antes? Sí, pero honestamente no tenemos otro canal porque con Adriana lo discutíamos ayer. Mándele un desayuno a alguien a la casa, bueno, pues le echa Clorox y se lo tira. Sí, es decir, entonces los correos directos, es decir, ese pedazo yo creo que sigue siendo el reto, poder diferenciarse. No sé, Adri. Adri, tú. José, yo creo que has cubierto muchísimos de los temas que todas las empresas de B2B estamos viviendo. Es bien importante lograr esa diversidad, un poco algo de lo que hablaba María Paz, de lograr tocar los clientes desde todos los puntos. Y entonces sí, webinars nuestros, apoyo con terceros, redes sociales de diferentes tipos. A mí me va bien en LinkedIn en algunos países, en otros no. Facebook me va bien en uno y en otros no. Entonces, sí es muy importante no olvidarnos que los clientes en cada momento están teniendo intereses diferentes y hoy es identificar ese interés diferente tiene que ser mucho más rápido de lo que lo hacíamos antes y empezar a tocarlos de muchas formas. Es difícil, definitivamente este año creo que ha sido un reto gigantesco para todos, sin embargo hemos tenido aprendizajes bien interesantes y hemos descubierto que podemos llegar a los clientes en B2B de maneras diferentes. Estábamos muy acostumbrados a que si no era el evento presencial, a que si no era la actividad face to face, no iba a funcionar. Nos tocó pasar un proceso de reaprender tanto nosotros en marketing como el equipo de ventas. Nosotros, y los clientes. Y los clientes, total. Nosotros, un cliente no te aceptaba una venta de una solución de tecnología sin que fuera el vendedor y se sentara con él y hablaran allá y firmaran juntos y fueran a comer en la noche para terminar de cerrar el contrato.
Hoy, Zoom, las fotos que enviamos cada vez que se cierra un negocio nuestro, mandamos una foto, en realidad enviamos una torta, una botella de vino al cliente para celebrar. Hoy mandamos la foto de la pantalla Zoom de la conversación cierre. Entonces, creo que todavía tenemos que pensar más cosas. Yo siento que en estos meses agotamos ideas de lo que podíamos hacer con los clientes y tenemos que empezar a reinventar otras para el siguiente semestre. Porque en los 6 meses que vienen, todavía nos esperan una estrategia muy parecida a la que hemos traído de mundo cerrado. ¿Qué viene para ti, Adri? Precisamente, ya que hablas de eso. Es bien interesante porque nosotros tuvimos que hacer un cambio gigante también en comunicación, como José decía, y nosotros veníamos con unos mensajes, definíamos un mensaje al año y alrededor de ese mensaje manejamos toda la estrategia de comunicación en todos los canales. Y nuestro mensaje estaba alrededor de crece tu negocio, te acompañamos a crecer, y realmente en este momento yo no puedo hablar de crecer. Nuestra empresa realmente era cómo te acompañamos a vivir el hoy. Entonces, cambiamos esa estrategia y empezamos a definir todas las campañas alrededor de un nuevo mensaje. Yo espero poder acercarme un poco más que una BMS. De alguna manera tengo que redefinirlos, ¿no? Pero sí creo que hace falta más el 1 a 1 con el cliente. Nos volvimos masivos, trabajamos muchísimo masivos, que en nuestro masivo en B2B, como José decía, pues tiene unos valores diferentes y unas métricas diferentes que el B2C, pero sí nos volvimos mucho más masivos. Ayer igual nos reíamos porque yo les contaba que cuando entregué resultados de cierre de año de fiscal year pasado, muy orgullosa hice 3 webinars en el año. En estos 6 meses, no sé, he hecho más de 50 webinars de todo tipo. Entonces, sí tenemos que mirar, los resultados son mucho más fuertes en números de volumen de contactos. Contrario a José, yo he mantenido, las tasas de conversión las he logrado mantener en todo, tanto en redes sociales, en eventos sí se multiplicaron, en eventos digitales, ¿no? Se multiplicaron con unos números ilógicos, pero mis costos por lead subieron en redes sociales. Ahí sí yo tuve un incremento casi similar al tuyo en descenso, yo lo tuve en incremento. Arriba. Sí. Yo lo que pienso es que mi mercado es como muy específico. Trabajo con gerentes financieros, con gerentes generales, que al contrario, ellos estaban súper enfocados en asegurar la operatividad de su negocio y pues se alejaron un poco más del tema de ver cómo invertían en esa primera etapa. Para mí, por ejemplo, todo lo de search en Google se volvió muy pesado porque me llegaban muchísimos estudiantes, muchísimos analistas tratando de investigar cosas, aprendiendo y estudiando. Eso para mí no son leads. Entonces sí se me subió un poco, sin embargo las tasas de conversión se mantuvieron muchísimo. Eso sí, me reía porque estaba analizando y la variación es, pero de décimas porcentuales, es muy pequeña la variación en las conversiones de MQL a SQL. Y de cierre de oportunidades también se mantuvo. Entonces, pues igual, voy a empezar cierre de año otra vez. Interesante, porque ya viví el cierre de año en mayo pasado y este semestre nuevamente estoy segura que tengo que vivir otro cierre de año. Entonces voy a ver cómo va a funcionar. Porque tú no cierras año todavía, lo que nos mencionabas al inicio. Yo cerré en mayo cuando estábamos en el pico de la pandemia y voy a cerrar en el próximo mayo, que estoy segura que todavía vamos a estar en un momento de análisis. Así es. José, decían que mencionaste 2 palabras mágicas, creatividad y segmentación. Que me atreva a incluir lo emocional, total. Exacto. Es que para comentarios de Germán Rojas hay un libro que se llama H2H, Human to Human, y lo que es muy chévere porque lo que dice es, olvídese de B2C, olvídese de B2B, olvídese de B2G, de todos los Bs tú alguna cosa. Al final del día el que le está comprando a uno es otro ser humano al otro lado. Y digamos que eso va muy en conjunción con el tema de buyer persona. Y es, si usted logra entender qué mueve a María Claudia, qué hace a María Claudia comprar, tomar una decisión, es human to human. Y si uno, no importa que uno esté vendiendo impresoras o esté vendiendo chitos, si uno logra entender qué motiva a esa persona a hacerle clic a comprarle,
resolvió el problema. Y yo creo que eso ahí es donde, yo creo que ahí hay una conjunción entre B2B y B2C, que yo no creo que exista una diferencia tan grande, por lo menos desde el punto de vista de comunicación. Al final somos seres humanos con miedos, aspiraciones, emociones, alegrías, tomando decisiones en nombre propio o en nombre de una empresa. Y los motivadores son distintos. Hay que entender esos motivadores. Por ende, lo emocional es absolutamente fundamental. Y coincido 100%. De acuerdo contigo, y María del Pilar lo mencionaba, que decía que cada vez más las exigencias del B2C se están yendo al B2B, pero todo concluye en lo que tú dices. Al final, somos seres humanos y nos movemos por emociones. Hay que entender al ser humano, Y en independiente. marzo todos estamos orinados del susto. Y en abril peor. Pues la mayoría. Había unos que no, pero De acuerdo. Y todavía esperamos que vamos a estar asustados el año entrante, porque lo que tú seguro. mencionas, o sea, llega la vacuna, no sabemos cuándo, así llegue, quién se la va a poner, quién va a ser el primero que se la va a poner. O sea que esta realidad se va a mantener. Y lo importante de todo esto es, yo creo que para cerrar, yo creo que son conclusiones interesantes. Trabajar en el contenido, trabajar en el cliente, actuar muy rápido y romper esos paradigmas, por ejemplo, de los que hablabas tú, José, de un Carvajal, que lo conozco perfectamente bien, de pensar que nunca se iba a poder trabajar un e-commerce, ¿sí? Romper estos paradigmas y empezar a dar todos estos cambios de manera muy rápida, como también decía Adri, que han empezado a transformar y a volcar sus experiencias de otra manera. Ahí les puse el link del artículo que me leí hoy, que habla, obviamente no doy fe sobre el contenido, pero es una aproximación interesante, pues vista muy desde Estados Unidos, de qué va a pasar mes a mes el año entrante. Entonces, por si lo quieren leer, pues está chévere. Que Germán leyó el libro, gracias Ricardo, bueno, ok, pero decía que había leído el libro. Sí, es bueno, y es cortitico. Qué bien, qué chévere. María del Pilar, no sé, ¿quieres comentar algo para cerrar? No, de pronto para la pregunta también que estaba haciendo Germán, y precisamente la semana pasada estaba escuchando una conferencia de Gartner donde hacían esta misma pregunta. Bueno, estamos ante un bombardeo de invitaciones a webinars, de cosas, y el cliente, pues ya no tenemos tanto tiempo, pues, o nos inscribimos y nunca las vemos y finalmente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos perdiendo los esfuerzos, pero la conclusión era que en la medida que ese contenido esté muy orientado a ayudarle al cliente a tomar la mejor decisión, ahí está el valor. Ahí está la diferencia. Y lo otro importante, súper importante, la segmentación. Entonces, ayudarnos también de todas estas herramientas digitales que nos permiten segmentar muy bien, casi que en estos temas de ABM, si yo hago mi lista y es que yo quiero llegar a estas 10 empresas, a estos 10 cargos, es a través de las redes sociales, a través del network, empezar a entender ese cliente, en dónde está, qué le gusta, qué hace, leer los comportamientos y poder entonces llegar fácilmente. Sí, total, creo que muy alineados. Pues José, Adriana, María del Pilar. Uy, Ay, creo que perdimos. se nos fue. Del B2B. Ahí volvió. Ahí volví, ahí ya Sí, está. Sí, ahí volviste. sí, ya. Gracias. Sí, ¿Otra vez? ¿Me fui? sí. Ya, Hola. a ver, dale. Ahí Ya. Ajá. Ya estoy yendo y viniendo. Bueno, no, agradecerles. Considero que ha sido muy interesante poder hablar del B2B, ¿sí? Hablábamos ahora de que no debemos hacer diferenciaciones y el B2C y el B2B, pero ha sido muy interesante darle este foco, esta luz, esta mirada al B2B que resulta muy interesante. Creo que para todos los que nos acompañaron, esto resultó relevante, esto que nos contaron, lo que tú nos presentaste, María del Pilar, lo que Adriana y José nos aterrizan desde la realidad de sus negocios.
Esto de la inteligencia colectiva, el intercambio de experiencias, sigo yo diciendo que es súper valioso, así que José y Adriana, mil gracias por compartirnos la realidad de ustedes desde sus negocios. Y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Nos extendimos un poco más de lo que teníamos previsto, pero realmente creo que considero vale la pena. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto del B2B porque hay que darle foco también a esta parte. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Síganse cuidando. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Mil gracias. Abrazos. Que duerman. Igualmente. Chao. Chao.